Buenas tardes. Estamos conversando desde el Observatorio de Inversión Privada con Germán Efromovich, un reconocido empresario, pero sin más preámbulos, pues dejemos que Germán nos cuente con quién estamos hablando. Germán, buenas tardes y cuéntenos quién es Germán Efromovich. Muy buenas tardes, Simón. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy día para conversar un poquito sobre algunos temas. Bueno, Germán Efromovich hoy es empresario. eh, hace muchos años fui ingeniero, o sea, yo me recibí con educación de ingeniería mecánica en Brasil. Eh, Nací en La Paz, Bolivia. Pasé una parte de mi juventud en Chile, me crié prácticamente en Chile hasta mis 14 años, en Arica, en el norte, la primera ciudad, una ciudad chiquitita, un pueblo era Arica, todavía es. Y en 1964 la familia migró para Sao Paulo, Brasil, ¿no? En Brasil concluí mis estudios de bachillerato, hice mis cursos en la universidad, y toda mi carrera y mi trayectoria desde esa época fue principalmente en Brasil. Y en los últimos 18 años los pasé grande mayoría de mi tiempo y de mi carrera y de mis inversiones en Colombia, ¿no? Eh, Desde los 11 años siempre he hecho algo, he trabajado, he generado algún recurso. En esa época era para no pedirle la plata a mi papá para poder salir con las niñas o poder ir a un almuerzo o cosa de ese tipo. Después, más tarde, era para ayudar a pagar la universidad y, en fin, comprar el primer carrito, el Escarabajo 1965, que lo compré en 1969 en 24 suaves cuotas de 600 cruceros. 600 cruceros era la moneda, 12 ceros atrás, hace unos 50 años atrás. O sea, desde allá para acá se cortaron 12 ceros. Imaginen lo que fue la inflación en Brasil. O sea, Colombia tiene la felicidad de, en Latinoamérica, tal vez ser el único país que nunca pasó por hiperinflación ni por una dictadura. En fin, resumiendo, o sea, sí, no voy a entrar a contarle la historia de toda mi vida porque si no nos quedamos hasta mañana. Y no sé si ese es el tema que usted me ha invitado aquí. Entonces me quedo a disposición de usted, Simón, que conduzca y dirija qué es lo que quiere debater, pues. Usted llegó a invertir en Colombia justo unos años después de un fallido proceso de paz a finales de los 90. Cuéntenos por qué invertir en este país. En primer lugar, la verdad, para ser totalmente honesto con ustedes, yo llegué a Colombia por accidente, no planeé llegar a Colombia. O sea, todos me ven a mí como a Bianca o el que le dio la vuelta a Bianca y salvó a Bianca en su época. Pero yo ya estaba en Colombia, ¿no? Yo llegué a Colombia porque un fondo americano que nosotros hacíamos negocios, ya hacemos negocios hace 40 años, me llama un día y me dice que le debo una plata porque él compró una, una, una área productora de petróleo en el Meta, ¿no? Y que él, gringo, no puede ir a Colombia porque él es secuestrado en Colombia, entonces que yo tenía que salir de mi sillita, ir a Colombia para ver lo que compramos, que yo le debo X por 50%. Y eso fue lo que después, cuando lo vendimos, se transformó en Rubiales, ¿no? Uh -huh. Entonces yo llegué a Colombia por el campo de Rubiales que se llamaba Tetis Petróleo, producía 200 barriles por día, ¿no? La guerrilla estaba ahí y me tomó 6 meses para poder ir a ver. Después ya llegué a Colombia, me tomó 6 meses para poder organizar una manera segura para ver lo que habíamos comprado, ¿no? Encontré un campo en situación calamitosa, subhumana de la gente que trabaja ahí para producir una tractomula, ¿no? Y vendimos ese campo
con casi 50.000 barriles de producción por día a esta gente, este grupo canadiense, junto con un grupo de venezolanos, y que le cambian el nombre. Nosotros ya le habíamos cambiado el nombre para Metapetróleo, y ellos cuando lo adquirieron, le cambiaron el nombre para Campos Rubiales, que todo el mundo conoce. Llegó a producir, fue el mayor productor y hoy todavía es uno de los mayores productores de petróleo de Colombia, ¿no? Estando ahí en esa época, si la gente que acompaña los capítulos míos en YouTube, estoy contando detalles de toda esa historia, en los mínimos detalles, pero estando ahí en esa época, me buscan y me dicen si quería comprar esta empresa a Bianca, que era la empresa de bandera, que estaba en muy mala situación y en el fondo que iba a quebrar y que nadie la quería, ¿no? Y fue ahí que fue realmente la entrada en Avianca, pero la inversión fue sin querer esa cuenta. Llegué a Colombia, como dije en esa época, al presidente Uribe en un congreso de la NATO y adoptaron mi frase por un tiempo como la frase nacional. Me preguntó en el medio de su discurso a mí, a los gobernadores, le estaba preguntando por qué Colombia debería ser el centro del próximo Congreso Mundial de Turismo. Y él estaba con el hombre de la ONU que organizaba la parte de turismo en el mundo. Entonces le preguntó al gobernador de Antioquia, al gobernador del Atlántico, ¿por qué usted? Y cada uno le decía por qué, y le decía las ventajas y lo que había en su departamento. Y de repente yo sentadito ahí como que nada, él me mira y me dice, y Efromovich, ¿y usted por qué Colombia? Y yo le dije, porque Colombia es pasión. Y fue la primera frase después que fue usada por ProExport, ¿no? Con el corazoncito, no sé si se recuerdan, sí, claro. de Colombia es pasión. Y Colombia es pasión, o sea, su gente, la capacidad de trabajo, la responsabilidad de las personas, etcétera. Que Colombia tenía sus problemas, estaba comenzando a salir de esos problemas. Digamos que Entonces, llegó eso, por accidente, pero se quedó. porque Colombia es pasión, porque hubieron oportunidades, o sea, todo el mundo le tenía miedo a Colombia, ¿no? Y Colombia en términos económicos es el país más estable de Latinoamérica, ¿no? Entonces surgieron oportunidades. Después que entramos en Avianca, ahí entramos en agricultura, entramos en hotelería, ¿no? Después vendimos, la mayoría de las partes fueron vendidas, otra parte me la sacaron como Avianca. pero sí, y todavía estamos ahí viendo oportunidades de qué es lo que se puede hacer. Solo para que ustedes tengan una idea, cuando llegamos al petróleo en el año que, si no me equivoco, fue el 97 para 98, la inversión nuestra fue la mayor inversión en Colombia en aquel año, $300,000. ¿Puede creer en eso? O sea, donde nadie creía, todo el mundo apavorado. Después trabajamos mucho con ProExport, na Imagen Colombia, en la época con la embajadora que era embajadora en Brasil, María Elvira Pombo, la Imagen País, desarrollamos mucho Imagen País, hicimos acuerdos con ProExport, hoy ProColombia, y con Avianca de llevar la Imagen País afuera. Y mostrar a la gente que Colombia no era sinónimo de violencia de Pablo Escobar. Colombia había mucho más que eso, ¿ya? Y no ignorar el problema que tuvimos, pero también mostrar cómo estamos cambiando y lo que hay para ofrecer dentro de Colombia en todas las áreas, turismo, industria, comercio, lo que sea. ¿Qué se necesita, Germán, para hacer empresa en Colombia? A ver, primero hay una definición que yo siempre he discutido, porque cuando la gente me entrevista, la gente me pregunta eso como si fuera la única opción que existe para un individuo es ser emprendedor o ser empresario. Eso no es verdad, ¿no? Lo primero que usted necesita es tener afinidad con esa actividad y que le guste hacer y que tenga las
características para desarrollar esa actividad. Ahora, si usted realmente quiere ser empresario y descubrió y parece que tiene la condición de ser empresario, principalmente en la región, en Colombia es prácticamente semejante a la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? Usted tiene que tener, primero, mucha capacidad de trabajo, perseverancia, persistencia y más que todo, paciencia, porque para trabajar en países como el nuestro, de una manera limpia, sin meterse en rollo, ¿no? No es fácil. Últimamente lo hemos visto opinando, involucrado en conversaciones y asuntos que tienen que ver con la construcción de paz. Y esto responde a unos intereses filantrópicos suyos o como inversionista. Yo diría, si usted mezcla filantropía, inversión y lo exprime, lo que sale ahí abajo se llama ciudadanía. ¿Ok? Entonces, cuando usted me hace esa pregunta, la respuesta es ciudadanía. El ciudadano tiene que ser responsable en la parte social, ¿no? Hacer su parte y también, si es empresario, buscar sus inversiones, cumplir su compromiso de crear empleos, etcétera. Si es artista, de hacer lo que pueda hacer, pintura y lo que sea, en fin, ¿no? Pero el objetivo de eso es ciudadanía y uno dar su opinión. Lo que uno busca hoy dentro del concepto ciudadanía es dar el granito de arena y no quiere decir que somos dueños de la verdad o que tenemos toda la razón en dar opiniones que creemos que pueden contribuir para mejorar el país, la vida de sus ciudadanos dentro de lo posible, si es que a uno lo escuchan. Digamos, en estas zonas que son las más afectadas por la violencia y la pobreza en Colombia, ¿cómo podrían hacerse más atractivas? No solo para que lleguen inversiones, sino precisamente para que llegue eso que usted llama ciudadanía corporativa, para que ciudadanos corporativos lleguen a ejercer su ciudadanía en estas regiones. Volvemos a usted me preguntó del proceso de paz. Yo dije en ese entonces, el mayor problema, y lo estamos teniendo hoy, y agravado por la pandemia, ¿está? El mayor problema del proceso de paz, obviamente, fuera de la dificultad de firmar el contrato de paz y de mucha gente estar contra, a favor y criticar, etcétera, pero creo que al final todos saben que independiente de cualquier cosa, la paz no tiene precio. Si se pagó un poco más caro, si se podía negociar mejor o peor, no viene al caso ahora. Estamos firmados en paz, entonces miremos para adelante. ¿Cómo podemos sacar provecho ya que llegamos a un compromiso de paz? ¿Ya? Lo que yo siempre dije y creo que faltó y todavía falta era un plan del day after, del día después de la firma, ¿no? O sea, creo que faltaba ver qué es lo que voy a hacer con esta gente que le he convencido que firme y evitar, porque era obvio que iba a haber disidencia. Usted me preguntó qué es lo que puede hacer el empresario, qué es lo que puede hacer el empresario para contribuir. Una golondrina no hace el verano. O sea, ¿quién tiene que emprender, contribuir, investir? Es el empresario. Pero si el gobierno no le da las condiciones para hacer eso, él no va a hacer nada. No puede hacer nada. No consigue, ¿no? ¿Ya? Entonces, subsidios no, incentivos sí. Entonces, todos esos problemas tienen que ser analizados y resolvidos. ¿Y cuál es el mayor problema de nuestro país? El mayor de todos. La corrupción, la corrupción. Y la falta de rigor en implementación de porque tenemos leyes. La Constitución nos da leyes, el sistema judiciario tiene leyes. El problema es que no se respetan. Entonces, implementar que se respete lo que nosotros mismos hemos creado y queremos que ocurra. Si esas fuerzas no se unen, Simón, si esas fuerzas no se juntan,
¿no? No vamos a tener país, no vamos a tener inversión, no vamos a tener gobierno, no vamos a tener nada. El mayor llamado que yo le haría al pequeño y medio empresariado, ahora en este mes lo que tenemos que hacer, concientizar a todo el mundo, a todos nuestros colaboradores, a los amigos, etcétera, para que voten y voten consciente. Bueno, nos han contado además que para ustedes es un asunto prioritario el de los desmovilizados y excombatientes, por supuesto abordado desde una perspectiva de inversión. ¿Por qué? Porque son esas personas que hay que darles la oportunidad para volver a la sociedad y tener una vida normal. Son estas personas. Ese tipo de cosas hay que hacerla. Tal vez la disposición por llegar a esos sitios de la Colombia remota que han sido un buen negocio, ¿no? No han sido mal negocio, pero han sido muy difíciles también, porque las cosas allá no son fáciles. Y depende de lo que usted define de buen negocio. Buen negocio, aquel que no da pérdida y le permite a usted cumplir con todas sus obligaciones sociales y empresariales, ¿no? No necesariamente va a ser un Tesla de la vida ni un unicornio. Germán, usted ahorita dijo, tenemos que mirar para adelante, miremos para adelante. Y quería preguntarle, usted, a un empresario, a un inversionista, a alguien que no conoce Colombia, ¿cómo le vendería y por qué deberían apostarle a Colombia y a los PEDER? Primero, hablando en términos prácticos, Colombia, como dije al comienzo, es en los últimos 60 años el país económicamente más estable de América Latina, ¿no? Obviamente que la que llamamos guerra, que yo diría prácticamente exguerra, no ayudó mucho en ese sentido, ¿ya? Pero si miramos las cifras, la realidad, no es ni estadística, es hecho. Entonces, ¿qué pasa? Estos son hechos. Colombia ha sido el país con menos, nunca tuvo hiperinflación. Entonces, primero es la estabilidad económica. Otra cosa, Colombia tiene muchas oportunidades en todas las áreas. Y en los últimos años, Colombia tiene tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Europa. No tengo de cabeza el resto de los países, pero se han firmado tratados de libre comercio con muchos países en el mundo, fuera del Mercosur. Entonces, Colombia tiene cosas que la mayoría de los países latinoamericanos no las tienen. ¿Ya? Entonces, no se asuste, señor empresario, usted, por las historias por la película Narcos de Netflix o por las otras películas, porque tenemos otro problema. Sí, busca oportunidad, Colombia la tiene. Tenemos la masa crítica para eso. Y más, lo que siempre dije, ¿no? El ciudadano colombiano profesional en cualquier nivel, en mi opinión, es el más eficiente y más responsable en toda América Latina. ¿Cómo pinta el 2022 para Germán Efromovich y sus proyectos en Colombia? Avianca es solamente una recordación, un recuerdo grande en el corazón y un legado que espero que no se destruya. Pero todavía participo en juntas, en hotelería. Tenemos planes junto con esta gente de agricultura de comenzar a exportar principalmente en la área de frutas, de piña, que tenemos la área y ampliación de la planta extractora de palma, ¿no? Finalmente, y más allá del consejo de votar y de votar conscientemente, ¿qué mensaje le enviaría usted a los pequeños, medianos y microempresarios en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza en Colombia, que es la comunidad del Observatorio de Inversión Privada, además? Trabaje, trabaje, trabaje. No se someta a ningún tipo de presión o cuento, ¿no? Y haga las cosas con pasión, ¿no? Lo que tenemos que hacer del lado de acá es incentivar al pequeño productor colombiano, incentivar al producto colombiano y
no discriminar al pequeño, muy al contrario, darle más oportunidad al pequeño para integrarse que a los muchos, a los grandes. Eso es lo que podría decirte en palabras simples, porque yo entiendo que no es fácil, los conozco, he pasado por eso. Si hay alguna cosa que usted quiera decir, además de un saludo a los empresarios de las regiones más golpeadas del país. No, solo un saludo a ustedes que realmente están pasando por una presión muy grande, una región golpeada, una región castigada, una región olvidada por mucho tiempo. No pierdan la esperanza. ¿Por qué? Porque les voy a decir una cosa. Ustedes sí son la esperanza del resto del país, son ustedes. Y contamos con ustedes.